Buenos días a todos, buenos días. Me llamo Eric Masato, yo soy francés, de madre coreana, por eso los ojos. Bueno, os lo digo más que nada, si os cuesta entenderme, no dudéis en preguntarme, en hacerme repetir. Entonces, hoy, durante 45 minutos, si os parece bien, os voy a invitar a un pequeño viaje, en concreto a la Amazonía brasileña, donde estuvo hace unos meses y donde suelo ir. Entonces, al principio, rápidamente, os enseñaré fotos, videos de arcilla. Aquí está deshidratado el guaraná. Mínimo 7 horas, a fuego lento, 40 grados. Es calidad cruda. ¿Qué diferencia? Se mantienen todos los principios activos. Los indígenas lo que hacen en la Amazonía, cogen estas semillas mismas que habéis tenido, las machacan con agua, forman una masa que dejan ahumar a fuego de madera para formar una pasta que seca con el tiempo. Eso es un palo de guaraná, si lo queréis hacer pasar. Sí, es un palo de guaraná. ¿Y por qué lo hacen? Porque en la Amazonía no tienen neveras. Hay mucha humedad, mucho calor, entonces para conservar el guaraná lo hacen un palo. Y cuando necesitan consumirlo, cogen el cartílago de la lengua del pez más grande de agua dulce, el pirarucú. Tenía un video del pirarucú, en el canal YouTube hay un video. Es el pez más grande de agua dulce, un primo del siluro que puede medir hasta 5 metros. Eso es su lengua. Si queréis hacer pasar. ¿Y qué hacen con su lengua? Lo rayan. Este polvo lo mezclan con agua, un poco de azúcar. Es algo, hoy en día, mi punto es el siguiente. Hoy podremos pensar que el guaraná ha sido inventado y creado por las bebidas energizantes. Es algo que se consume en la Amazonía, es patrimonio de la humanidad. Eso se consume desde siglos por lo que la lucidez que da. Obviamente aquí lo hemos visto, todo es cuestión no solamente del producto acabado, pero del cómo. Cómo ha sido cosechado, cultivado, procesado. Eso hace la gran diferencia entre dos mismos productos. Entonces, ahora, si queréis, tengo un poco de polvo de este guaraná para probar. Es un poco de agua para que probáis el gusto. Exactamente. Veremos lo que quieren probar. Hay que mezclarlo un poco, agitarlo un poco. ¿Ah? Sí, bueno, si no os importa. Gracias. Mira. No tiene mucho gusto. El gran 70% del guaraná hoy es un ingrediente. Por justamente, si queréis un poco mezclado. Ya tiene. ¿Alguien más? Bueno. Lo que notaréis es... No notaréis nada. No estaréis nerviosos. Solo estaréis más encendidos. Es lo que da un buen guaraná, esta calidad de guaraná. Es lo que da el guaraná originalmente. Bueno. Ahora, voy a pasar a explicar otras plantas, nos quedan 20 minutos más o menos. Otras plantas que se usan en la Amazonía se llama la etnomedicina. A mí lo que me gusta del ejemplo del guaraná y como de las plantas que veremos son miles de años de pruebas y errores para llegar a
un tal uso de planta para tener un cierto efecto. El urucum es típicamente un otro ejemplo. La piel roja de los indígenas. Esto viene de una semilla que se llama el urucum, que puede llevar hasta 300 veces más carotenos que la zanahoria. Concretamente, tiene dos carotenos específicos, la bixina y la norbixina. Al final, es el secreto de las bellezas de las mujeres en la Amazonía. Si ponéis en YouTube urucum Amazonia, veréis que se hace de la misma forma que el guaraná, un tipo de pasta que se pone en la piel, que se pone en los alimentos, porque protege la piel del sol y también hidrata las mucosas desde dentro. Ha sido muy bien investigada el urucum. Ha sido demostrado que el urucum, con dos ratones, uno se había consumido el urucum y estaban expuestos a rayos radioactivos. El que estaba expuesto, que tenía el urucum, aguantaba un número de veces muchísimo más que el otro. Al final, ¿qué son los rayos UV sino rayos nocivos? El urucum es radioprotector. Otro uso secundario potencial del urucum, una persona que tendrá que exponerse, por ejemplo, a rayos X, que tendrá que exponerse a rayos nocivos, podrá usar el urucum. Un ejemplo, aquí salimos un poco de la Amazonía, estamos al límite al sur de Brasil, tocando casi el Paraguay. La Pfaffia paniculata. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta planta? Lo llaman ginseng amazónico. A ver, ginseng por su forma y porque es un adaptógeno. Pero lo que nos interesa aquí es que, al contrario de un ginseng, será hipotensor. No va a subir el nivel de energía. Al contrario, un adaptógeno verdadero, auténtico, lo que hace, se podrá tomar durante muchos meses para ayudar a volver a encontrar un nivel de energía adaptado. Lo que nos interesa, que es muy remarcable en esta raíz, es el contenido de germanio. No sé si habéis escuchado hablar del germanio. El germanio en los años 60, es decir, que es una planta del cual uso etnomédico lleva 300 años o siglos, pero cuya investigación científica es más reciente. En los años 60 hay un química alemán que descubrió un mineral que se llamaba el germanio. Perdón, lo llamo germanio porque lo vio tan interesante que lo llamó del nombre de su país, germanio. Esta planta, concretamente, la suma, tiene 6 ácidos fáficos específicos, que son tipos de ginsenosides que son específicos a esta planta. Lo que nos interesa el germanio va a ser, ¿dónde está esto? Va a ser que el germanio aumenta el ciclo del ATP, más ATP, más oxígeno, más energía. Típicamente una persona con fibromialgia, con una persona muy cansada, es una planta, una raíz que le va a ayudar muchísimo porque va a subir el nivel de oxígeno en las células. También está llamado como el secreto de los atletas rusos. ¿Por qué? Porque tiene algo específico que se puede hacer esteroides a partir de... que se podría hacer esteroides. Por eso lo llamaron el secreto de los atletas rusos durante la posguerra mundial. Otra planta interesante. No sé si tenéis preguntas. Bueno, después podremos... la Murapuama. No sé si os suena, es la Murapuama. Pticopetalum moracoides. Se da en la etnomedicina a la gente mayor para prevenir la degeneración de las células cerebrales. Ha sido investigado como tal. Actúa sobre el sistema nervioso central. Inhibiría, según las investigaciones científicas, la degradación de la acetilcolinesterasa, que al final es un proceso inevitable que pasa, ¿no? Y entonces eso se da a la gente mayor. Uso indirecto de la Murapuama, pues libido, porque actúa sobre el sistema, sobre el coco. Aquí no
vamos a actuar sobre un vasoconstricción, por ejemplo, vamos a actuar más profundamente, vamos a actuar sobre el origen, ¿no? Es el sistema nervioso central. ¿Qué tal? Decía, si habéis consumido el guaraná, veréis que no notáis nada específico. Un pequeño gusto en boca. No, déjalo. Sí, sí, está deshidratado al final. Entonces, al principio la almendra es muy dura y se deshidrata, pero hay que dejar que se difunda. Seguimos. Aquí todavía estamos en el sur del Amazonas, con una planta que se llama cargueya, Baccharis trimera. Trimera porque hace tres. Las ramas son ramas de tres hojas. Tiene un componente muy interesante, la espidulina, que es un principio amargo, un tipo de flavonoid. Para resumir, es hepatoprotector. Entonces va muy bien los principios amargos, lo sabemos por la salud. Y aquí lo que nos interesa es este flavonoid específico. Entonces está investigado como siendo hepatoprotector. Hoy en día es típicamente una planta que podríamos usar porque comemos tantos cereales, tantos azúcares, que un proceso de sanación siempre empieza por una limpieza del hígado. ¿Os suena la acerola? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, acerola es uno de los frutos con una dosis alta de vitamina C. ¿Quién tiene más vitamina C? La granada, la acerola. Bueno, la acerola tiene un contenido bastante alto. Lo que nos interesa, no puedo hablar de acerola sin hablar de la vitamina C. La vitamina C hoy en día que encontramos, que solemos encontrar, ácido ascórbico, está demostrado como ser extraída de una soja que viene de la China, mayoritariamente. Básicamente no cuesta nada para hacerla. Cuando hablamos de una vitamina C natural, como puede ser la acerola o también naranja, lleva bioflavonoides naturales que permiten una asimilación mejor en el organismo. La naturaleza obviamente es sabia. Entonces aquí tenemos un típico ejemplo de acerolas que suele justamente ser el momento de recogida cuando más los necesitamos, típicamente ahora momentos de alergias, por ejemplo. Uña de gato. ¿Os suena la uña de gato? No es la, no es la uña de gato. La uña de gato, muy potente, seguramente investigado como un gran antiinflamatorio. Temas de artrosis, artritis, está muy usada hoy la uña de gato, no para remediar a la artritis, más bien para bajar la inflamación. También, bueno, sube el sistema inmune. Entonces aquí cuidaremos con enfermedades autoinmunes, típicamente, porque podría favorecer el círculo un poco de estas enfermedades autoinmunes. Es la típica liana, perdón, viene de la Amazonía peruana, es una liana que en la etnomedicina se usa la decocción de la uña de gato. Aquí lo interesante en las investigaciones que hay, la manera más interesante de sacar los alcaloides de uña de gato será una decocción. ¿Sabéis lo que es una decocción? Una decocción es muy diferente de una infusión. Una infusión, ponemos agua a hervir y después paramos, ponemos hojas de té, por ejemplo, y dejamos 2-3 minutos. Una decocción es mucho más fuerte. Una decocción, ponemos el agua fría con 1 gramo de uña de gato, por ejemplo. Ponemos a hervir. Cuando se pone a hervir, sigue hirviendo durante 8-10 minutos. Dejamos resfriar, filtramos el agua y veremos que la corteza o el polvo de la corteza habrá caído porque se habrá sacado todos los alcaloides disponibles de la liana. Y este agua la usaremos un vaso, por ejemplo, al día. Y aquí tendremos todos los provechos, los beneficios de la uña de gato. Lo comento porque este
tipo de uso al final es muchísimo más potente que un extracto, por ejemplo. Un extracto es algo que se suele encontrar hoy en el mercado, pero un extracto en la etnomedicina no se usa. ¿Por qué? Porque un extracto se va a hacer con un producto bastante agresivo. Después se va a sacar alcaloides, no sabremos cuáles otros componentes habremos dejado. La mejor manera de consumir una uña de gato o una corteza de árbol suele ser algo muy rústico, la decocción. Otra planta, otra fruta muy interesante, el azaí. ¿Os suena el azaí? ¿No? Ahora el azaí es este fruto, ¿no? muy negro, ¿no? Que lleva antocianina. Es un fruto del cual peso 90% es el hueso, entonces muy frágil, muy sensible, pero es típicamente ahora recomendado como antioxidante, anti-aging, ¿no? Es muy de moda. Entonces es el fruto de esta palmera que, bueno, que también se puede consumir es multinutriente. ¿Quién lo podrá usar? Pues típico lleva cromo. Cromo suele ser aconsejado en casos de diabetes 1, por ejemplo. El lapacho. ¿Os suena el lapacho? Seguramente uno de los antivírico y antibiótico natural más potentes. Aquí cuidaremos mucho el uso, porque antibióticos, literalmente anti-vida, antibios, los antibióticos nos matan. Este antibiótico natural también lo que hará es matar los bichos dentro. Está muy recomendado, muy investigado en fitoterapia, prescrito por el tema de candidiasis, por ejemplo. La candidiasis es esta proliferación de bacterias que nunca se pueden sacar, pero que se va a intentar controlar. Muchas veces la candidiasis está debido al ritmo de vida, la alimentación que solemos comer. Entonces, el lapacho hay mucha literatura científica en fitoterapia sobre el uso del lapacho contra el candidiasis. Aquí cuidaremos, hay más de 100 especies de lapacho, de tabebuia. El que hemos visto antes justamente no es de la Amazonia, es uno muy bonito que crece en América, por ejemplo. Es tabebuia rosae y algo. Lo que nos interesa es el lapacho que tiene un principio activo que se llama el lapachol. Es tabebuia avellaneae. Crece en la Amazonia. ¿Qué más? Uxie amarelo, típica otra planta, es muy desconocida, que se usa en la Amazonía por temas de miomas femenino, antiinfeccioso local, temas de cistitis, por ejemplo. Va a ser muy interesante tratarles con esto. Ahora está muy conocido el arándano rojo, muy aceptado, pues a veces hay casos un poco más complicados, pues se podrá usar un Uxie amarelo. Después me gusta comentar este mate porque es otro ejemplo de un mal conocido, el mate. Después explicaremos. El mate se consumía por los indios guaraníes, subían al árbol en Paraguay, es Ilex paraguariensis, subían al árbol, al árbol para coger las hojas, cortar las hojas, hacer una infusión, bebían 2-3 litros al día para depurar. A un nivel alto, el mate, como puede contener hasta un poco menos de 1% de cafeína, puede tener un efecto un poco de estar muy estimulado, ¿no? Es el uso etnomedicinal del mate por los indígenas guaraníes. Bien, aquí hemos visto unos ejemplos solo de la riqueza que nos puede ofrecer la abundancia. Bueno, después podremos usar estas plantas con temas bastante enfermedades crónicas que suelen ser cada vez más amplias, generalizadas, como os puedo enseñar aquí. Quiero parar esta primera parte con explicar unos conceptos que yo he visto que se usan en este tipo de fitoterapia. Cuando digo fitoterapia, la fitoterapia a la cual me refiero es la donde se usan las plantas para vivir, sobrevivir. Es decir, que aquí
son plantas eficientes, eficaces en nuestro día a día. También un concepto muy importante en tema de fitoterapia es un concepto muy antiguo, se llama el tótum de planta. ¿Os suena el tótum de planta? El tótum de planta es solamente decir que el todo es más que la suma de sus partes. También podemos llamarlo efecto sinergético. Es solamente entender que la naturaleza es la tecnología la más avanzada y que nosotros, pequeños seres humanos, desde 50 años, 100 años, intentamos extraer principios activos, pero la realidad es que desconocemos el modo de funcionamiento y cómo actúan estas plantas. A mí lo que me encanta de la fitoterapia amazónica es que estos siglos de uso es la mejor seguridad, es el mejor seguro que no haya efectos secundarios. Al final, todos lo que vamos usando desde 50 años, no tenemos perspectivas suficientes para poder opinar, para poder saber si esto tiene o no tiene efectos secundarios. La fitoterapia amazónica es una fitoterapia usada diariamente por personas nómadas que necesitan las plantas. Es un magnífico ejemplo de simbiosis del hombre con la naturaleza. Es cuando el hombre no vive de la naturaleza, pero con la naturaleza. Bueno, son similares, son iguales. Pregunto. Parece que sí. Parece que sí. Parece ser que sí. Efectivamente. Si ahora os digo que uno es el fruto, nunca mejor dicho, de la experiencia en un laboratorio y que la otra ha sido recogida, cultivada de manera ecológica, cultivada sin productos ecológicos, que es un árbol que crece en un campo ausente de cualquier fuente de contaminación, no serán iguales, ¿verdad? Nuestro sentido común dice que esta es la que quiero consumir. Pues es lo mismo con el pan, con todo un poco al final, ¿no? Y también con las plantas de la Amazonia. No es lo mismo un guaraná tostado en un horno de hierro o deshidratado en horno de arcilla, tal cual lo están haciendo los indígenas desde siglos. No es lo mismo, mi punto es lo siguiente, es más bien el cómo y el por qué, la parte escondida del iceberg, lo más importante. Ahora esto es un artículo que salió en la prensa brasileña en 2014. Detenidos piratas de la Amazonia para quemar el suelo y recoger una de las plantas que os enseñé antes, el ginseng de la Amazonia. A la hora de Internet, a la hora de Google, nunca ha sido tan fácil encontrar una persona que nos va a vender un producto del cual no sabrá esta persona misma de dónde viene, qué contiene y cómo ha sido cosechado. Y a lo mejor podrá venir de estos piratas. Ahora os quiero comentar un poco lo que hacemos, ¿no? Porque es la parte escondida, entonces, del iceberg. Me queda unos minutos solamente. Compromisos de calidad, sin intermediarios. Yo creo que estas plantas hay que ir directamente al sitio de origen, comprar directamente a los productores. Tradición y modernidad. De un lado, siempre comprobamos los principios activos, pero otro lado, confiamos en la sabiduría de la naturaleza y de las personas que la han cultivado desde siglos. Origen del Amazonas, averiguamos que lo que ha sido investigado corresponde efectivamente a la materia prima, que se importa. Certificación ecológica, respecto del medio ambiente, respecto de las buenas prácticas agrícolas, trazabilidad por productor.
detrás de un producto, una planta, hay una persona, que son estas, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues 80% de las parcelas de los productores están por contrato en el bosque amazónico. Eso hace que tienen que hacer gestión forestal. No pueden cortar un árbol y después decir que tienen que ellos hacer hacer una gestión forestal de su parcela. Bueno, y solo para acabar, un último ejemplo de lo que comentaba antes, el mate. Lo que suele hoy en día pensar la gente cuando digo mate es al típico futbolista, ¿no? Que este mate suele ser de un campo cultivado, cosechado cada 12 meses. Otro tipo de mate interesante, tal cual lo consumían los guaraníes, es cortar las hojas de un árbol. Es lo que proponemos nosotros. Proponemos un mate del cual aquí, cada 24 meses, se sube al árbol, se cortan las hojas. Se hace una rotación para asegurarnos que no se está deforestando y matando los árboles de Ilex paraguariensis. Bueno, entonces, al final, creo que cuando hablamos de fitoterapia amazónica, volvemos aquí a la pregunta de qué consumimos y por qué lo consumimos, ¿no? Creo que la fitoterapia puede ser muy interesante en unos casos, pero es una invitación a nosotros, y me incluyo, que somos consumidores, también a preguntar el por qué, ¿no? A mirar lo que está detrás. Yo digo siempre eso, las decisiones difíciles de hoy te hacen la vida más fácil mañana. Y al revés. Lo que te sirve que viene fácil, te hará mañana la vida más difícil. Y con esto me despido de vosotros. Tenemos un stand, si tenéis preguntas, aquí estaremos. Gracias.